Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Bueno, ya en la mesa de los noticieristas, saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues sí se pudo. La magia de la democracia se vivió ayer en el Senado de la República. Ya saben ustedes que todo sea por la bandera y el escudo y los mexicanos. Las presiones y las negociaciones surtieron efecto. 9 de 13 senadores del PRI, sí, 9 de 13, se sumaron a la mayoría de Morena junto con 2 perredistas más para aprobar la reforma constitucional que extiende la presencia castrense en las calles hasta el 2028. La polémica iniciativa presidencial transitó con 87 votos finalmente en favor y 40 en contra, provenientes de las bancadas en contra del PAN, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural, que votaron sin fisuras. El coordinador de la bancada priista, Miguel Ángel Osorio Chongs, la guerrerense Claudia Ruiz Massieu y Beatriz Paredes votaron en contra. Sí, Beatriz también. Sí, Beatriz. Por el Sol Azteca, el tabasqueño Juan Manuel Fósil también se opuso. De último momento, Morena lanzó un anzuelo en un anexo con ajustes que la oposición había reclamado, entre otros, y esto es importante, un fondo permanente de apoyo para el fortalecimiento de las policías locales que podrá ser usado a partir del año que viene y no hasta el 24, como se había propuesto en el dictamen original. Además, el Ejecutivo deberá presentar un informe semestral con indicadores para evaluar sus resultados. Se determinó integrar una comisión bicameral que podrá convocar a los titulares de Gobernación, Defensa, Seguridad Pública y Marina. Se precisó que el presidente podrá disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública conforme a los términos planteados por la Suprema Corte de Justicia, extraordinaria y de manera regulada para que cumpla con el estricto orden jurídico de la Constitución. La esencia de la iniciativa aprobada no cambió. El debate inició con un ríspido y alto tono, con insultos y ofensas de por medio. Fue rudo. La panista Lili Telles enardeció a los morenistas después de advertir que votarían no como perros por sus croquetas, sino como hienas a la espera de las obras apestosas que les avienta el presidente. La morenista Lucía Trasviña dejó su escaño para encarar a la panista en tribuna. Yo no soy hiena, respéteme. Le exigió cara a cara. Hubo show, pues. Eres una corrupta, reviró Lili Telles en una escena inédita en el recinto parlamentario. Fue necesario que la senadora morenista Citlali Hernández se acercara para retirar a Trasviña. Rocío Abreu también cargó contra la panista, a la que acusó de ser una mujer de ligerezas y de haberse acostado con medio TV Azteca. En ese tono se gritaron ahí. El nivel lo repuso la priista Claudia Ruiz, quien sustentó su voto en contra con un discurso que fue reconocido por muchos en el Pleno. A punto del llanto, la senadora tricolor evocó a su padre, José Francisco Ruiz Massieu, asesinado a unas cuantas cuadras de la sede parlamentaria en 1994, quien dijo le había inculcado la congruencia política, pública y privada. Protagónico, el morenista Félix Salgado Macedonio atribuyó el asesinato del exgobernador guerrerense a un crimen de Estado, orquestado por Carlos Salinas de Gortari, tío de la legisladora. Ruiz Massieu le replicó severa: le respeto su punto de vista, pero no permito que mencione a mi familia sin fundamento. El senador panista Julen Rentería del Puerto afirmó que hubo votos que se desprendieron de amenazas, presiones, cooptaciones y ofrecimientos de todo índole. Francisco Arizmendi, buenos días. Buenos días, Sinaloa. Pues pesadito se llevan los senadores, creo que no era para menos. Hoy el presidente pues reconoció justamente esta votación y también pues dijo que habrá pues apoyos para los estados y pensiones para los soldados. Bueno, hubo diversas ahí opiniones. Javier Cabrera, finalmente se queda el ejército hasta el 2028. Aseguran que en medio de este tiempo pues tendrán que fortalecer a las otras corporaciones. Ya veremos si lo hacen. La pregunta, ¿esto es política? Cuando se van a relucir cuestiones personales. Tan personales, ¿no? Y ponen en duda la reputación de uno o varios miembros de tu familia, ¿no? Yo creo que ese escenario que se vio ayer es poco aceptable. Es cierto, la política es el arte de la negociación y parece que Ricardo Monreal parece que salió triunfante y se lo ha visto, y esto no es nuevo, lo hemos visto en anteriores sexenios, cómo pues se van haciendo los cabildeos con dos manos, en una la derecha el garrote y con la otra las prebendas. Y esto no es nuevo.
Y lo hemos visto previamente a esta votación, cómo se divulgaron algunas informaciones de varios senadores que se dice son sujetos a investigaciones o hay presunción de haber participado en hechos delictivos, como es el espionaje. Un tema que ha vuelto a surgir nuevamente en el sentido que este gobierno sigue ejerciendo esta misma actividad, aunque el presidente lo esté negando nuevamente de estar usando este famoso sistema Pegasus. Aunque ellos dicen que este contrato ya se canceló ahí con los israelitas, que fueron los creadores de este sistema, para espiar pues a periodistas, a políticos, a enemigos políticos, a presuntos enemigos del país, y bueno, pues parte de la seguridad nacional. Hoy lo que se vivió ayer, y ya previamente se había más o menos dicho, pues que iba a salir adelante. Que haya muchos senadores priistas que bajo la bandera de ser opositores, pues parece que vendieron muy caro su amor. O algunos a lo mejor lo malbarataron. Varios de ellos, entre ellos el sinaloense, había dicho que no iban a votar a favor. Aunque sí se sabía que último momento, en la pasada, ya lo habían convencido. Que se salvó, pero hoy demostró abiertamente cuál es su inclinación. ¿Cuál es la justificación? Y posiblemente pudiera decir, bueno, pues fue parte de la negociación de que va a haber recursos para la policía, y yo creo que es el reclamo que se está haciendo en todos los niveles. Hay que fortalecer necesariamente todas las corporaciones si deseamos que el ejército en alguna vez pudiera regresar a los cuarteles como se había prometido por López Obrador en su campaña. Si las autoridades estatales y municipales no forjan nuevas generaciones de policías suficientes, capacitados, con buenos ingresos, pues el ejército va a seguir en las calles de por vida, porque es una función que le corresponde al fuero común, la investigación y las medidas preventivas. Pero hemos visto que ya desde hace mucho los estados se fueron para atrás, descansaron en el tema de la seguridad, y hoy se viene una confrontación de tipo político con descalificaciones que yo creo que es lo más atractivo que ha habido para muchos. Mucha gente estuvo pendiente no para ver los argumentos de tipo político, sino para ver qué trapitos al sol o qué difamación o qué calumnia se enviaban. Y por cierto, hubo varios. Eso es cierto del Macedonio, donde le dijo que el Carlos Salinas de Gortari pues había mandado. Esa es una versión que se ha divulgado, pero no hay ninguna autoridad que pueda decir que eso es cierto. Y también meterse con la vida personal de la senadora Lili Telles, bueno, pues dirá uno, cada quien hace lo que quiere, como dijo una de las legisladoras de Morena. Pues así el nivel, Javier, y la duda es que sigue, ¿no? Después de lo que está viviendo también en la otra cámara. Milton, punto de vista. Bueno, ayer, en el Senado, pues pareciera que 9 senadores del PRI y 2 del PRD, pues cantaron a coro aquella vieja canción de Javier Solís. Javier Solís era, ¿verdad, Pancho? Entrega total. Sí, totalmente. Entrega total. Se entregaron a los brazos del régimen y entregaron la militarización. Entonces, ¿qué es lo que van a decir ellos en su defensa? No, es que metimos nosotros la parte de la evaluación. Sí, la evaluación cada 6 meses. Ahorita te puede garrotear un miembro de la Guardia Nacional y en 6 meses lo van a evaluar. Y le vas a decir tú al senador, oye, senador, no, es que yo voté por la evaluación. Y luego, el otro numerito, va a haber una comisión bicameral donde van a traer y van a dar, van a hablar los secretarios de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional y van a hacer sus informes periódicos y ahí nos van a rendir cuentas. ¿Tú crees que los miembros de las Fuerzas Armadas le van a rendir cuentas al Senado? No. ¿Qué pasa? Es una legitimidad barata de los senadores el haberse ofrecido al régimen, el haberse entregado totalmente al régimen. ¿A cambio de qué? De prebendas. Como bien lo comentabas, Javier, y lo comentó una periodista del Senado, de la fuente del Senado, Leti Robles, cuando le saca aquella foto al senador Zamora. Miren, ahí va, véanle los tenis. Y él dice, no,
yo no estuve, algo así comentó, tengo entendido. Pero ella dice, estaba con Adán Augusto y eran las horas de las negociaciones. ¿Qué tenías que hacer ahí si él ya había dicho que iba en contra? Pero en esta vez dice él que va en contra, que va a favor. Entonces, está bien, es su manera de jugar y está bien. Y él va a decir, no, pues es que metimos las evaluaciones, metimos esto, no traemos agenda personal. No parece, ¿no? Entonces, ¿cuál era el gran tema de la situación que estaba en disputa por los grupos de la oposición? El fuero. Si te pepena alguien de la Guardia Nacional y abusa, como lo han manifestado varias organizaciones de derechos humanos, ¿lo vas a llevar a un tribunal civil? No. Es fuero militar y ahí te estrellas. 2, lo que estaba también en debate era el control, el mando civil y algunos controles civiles que tuvieran los militares, porque los militares son como un león. Si lo sueltas, ataca. Y vean, por ejemplo, cómo ahorita están varias organizaciones, como por ejemplo la Guacamaya Leaks, que están sacando varios archivos, pero por eso la reforma que tenía que hacer fast track, porque había un término de 10 días, pero también no sacaron a tiempo tantos archivos que hubieran puesto mediáticamente más entredicho la votación y los hubiera puesto contra la pared a los senadores del PRI. Pero bueno, esto es como la canción del gran Carlos Colorado, Amor de Cabaret. Se vendieron por dinero. Francisco, ¿tu punto de vista? Bueno, ¿cómo podríamos irnos al grano y decir, dieron las de estas? Es correcto. O sea, se resistieron, pero ya estaban recargados en el poste, como cabareteras, esperando que pasara Pedro Navajas y le rogara un poquito. Muy poéticos de película de barrio. Fue Pues en un cabaret. es que no podemos decir abiertamente, dieron las nalgas porque está prohibido, ¿no? Pero bueno, no podemos decir eso, ¿no? O sea, yo lo puedo omitir. Pero la verdad, si ya sabían que traían la pantaleta abajo varios de nuestros heroicos legisladores que dieron el numerito primero de oponerse, perdón, truza, ¿no? Porque, bueno, algunos pueden usar tanga, ¿verdad? Como el diputado Vichy, ese que acaba de pasar un... Aunque ese es local, ¿no? Ese es local, ¿no? Ese es local. Eso, el diputado, ¿cómo se llama? Serapio Vargas. Pasó un video desnudo un video desnudo en la playa que él promueve para nudista y dijo que así debe de bañarse la gente, girutamente, ¿no? En fin, pero esto que vimos en el Senado, la verdad es de risa, también te da coraje, te da impotencia, porque entonces, si este es el cambio de la política, pues entonces ¿ha cambiado algo? No, como el propio presidente López Obrador ha dicho, que en los gobiernos del PRI y del PAN, y él señala que en el año 2000 se prometió mucho cuando llegó Fox a la presidencia, pero que en realidad siempre ha sido un eterno gatopardismo, donde en apariencia las cosas cambian, pero de fondo todo sigue igual o peor. No hay nada nuevo bajo el sol. Nuevamente, aquel presidencialismo de décadas que tuvo el PRI en la presidencia se sigue ejerciendo. Y un poco trató de intentarlo el PAN con Felipe Calderón y con Fox, pero no le salió muy bien el numerito. Y en 12 años perdieron la presidencia de la República. Regresa al PRI al poder con Peña Nieto. Bueno, pues qué bonito el muchacho, qué bonito está, qué guapo, cómo se peina. Pero vean ustedes el desastre que nos dejó en el adendum de la corrupción cínica de ese sexenio. Y bueno, entonces a la gente no le quedó otra más que voltear hacia Andrés Manuel López Obrador, que iba sobre su tercera campaña presidencial, y siempre con la esperanza de que esto cambie de fondo. ¿Ha cambiado esto? No. Han cambiado los personajes. Bueno, algunos priistas son miembros distinguidos de Morena, empezando por el presidente, que llegó a ser dirigente estatal del PRI en su natal Tabasco. Monreal, Marcelo Ebrard, Manuel Bartlett, y así nos podemos ir. Entonces, la pregunta es, con el espectáculo y el show que vimos ayer,
bueno, ni en la Carpa México, en las mejores épocas de Palillo, mirábamos este espectáculo tan grotesco. Entonces la pregunta es, ¿y el 2024 entonces cuál es la oferta política real de eso que ridículamente estamos llamando oposición? Entonces creo que por más que digan desde la oposición y etcétera, yo mantengo mi pronóstico de que ante el estado de cosas que estamos viendo y cómo marcha todo políticamente en el país, va a ser prácticamente difícil que Morena no repita color en la presidencia de la República con quien sea, con Claudia, con Adán o con Marcelo o con el que el presidente quiera. Pues ahorita ya andan a gusto, mira, ahí en Culiacán, no sé, en Los Mochis y Mazatlán, hay una serie de bardas pintadas y postes y algunas otras cosas, en donde pues vienen ahí los, no sé si es color rojo o tinto, y dice que siga López, estamos Sí. a gusto, dice. Por aquello dan a gusto, Sí. seguramente, ¿no? Sí, efectivamente, y de las promociones que traen las 3 corcholatas que destapó el presidente hace meses, estas son las pintas más ruinitas, las de Sí. Dan Augusto. Sí, Claudia Chimban pues trae un despliegue en medios, no. en Marcelo, redes. se ve muy bien, muy serio en sus títulos. Marcelo pues las selfies, Sí, ahí sí, con los la señora. filtros sí, de las Instagram. Efectivamente. filtros. Pero vean ustedes, el hermano de López Obrador tronó Contra Dan Augusto. su paisano. y dijo, fíjate lo que dijo, no pudo cuando fue gobernador de Tabasco, menos va a poder con el Vean el país. desorden que dejó. Bueno, pero sin querer queriendo, ese hermano de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, sale raspado por su propio hermano cuando dice, ¿a quién te llevaste de secretario de Gobernación? Imagínate. O sea, la verdad, son lecturas que uno debe de dar de fondo. O sea, al estar criticando que no pudo ni con el gobierno del estado de Tabasco, de donde lo jaló el presidente Andrés Manuel a su notario público, entonces le está diciendo, lo mandaste a la Secretaría de Gobernación y es un inútil. Conclusiones, Javier. No, la primera vez que algunos hermanos de López Obrador lo critican. Ya alguna vez dijo que ya no tenía hermanos López Obrador, por las críticas tan severas que le hicieron antes de ser, cuando estaba los candidato a la presidencia de la República. Pero eso es parte de la vida política, ¿no? Lo que estamos viviendo hoy en el Poder Legislativo no es un debate de ideas y de un programa o de un proyecto político. Lo que fuimos a ver es sacar rencores y ver cuál es el insulto más fuerte que pudieras tú vertir. Y lo que queríamos que era que la oposición fuera pues preparados para esgrimir por qué no desean ellos que la Guardia Nacional o que el Ejército continúe en las calles. ¿Cuáles son los riesgos para este país? ¿Cuáles deben ser las medidas? ¿Y cuál puede ser la oferta que ellos establecen? Que si no es el Ejército, ¿con quién van a combatir la delincuencia, los gobiernos estatales o municipales y el gobierno federal? Lo que vimos fue una serie de insultos y también, bueno, pues lo que vimos es una negociación de tipo político, no nueva, que normalmente se hace siempre desde el poder, independientemente, o con amenazas, con filtraciones o con prebendas. Y ya vimos que rápidamente aquellos senadores que pues se decían defensores del Estado y que no les iba a fallar a sus ciudadanos, bueno, pues preguntarse. Estos consultaron con sus electores cuál iba a ser su punto de vista y están de acuerdo, porque ellos representan a la sociedad, no a los partidos políticos. Sin embargo, bueno, pues ya vemos cómo se pliegan. Aquí los veremos próximamente, el 24, nuevamente pidiendo el voto. Hay que pedirle a los ciudadanos que solamente recuerden sus nombres y sus rostros para cuestionarlos de qué han hecho en la función legislativa. Pero bueno, se atienen a que muchas veces de aquí a que llega la elección todo se borra, Javier. Porque por un lado ahorita podemos cuestionar a la oposición que se fisuró, porque finalmente fisuraron al bloque opositor. Por diferentes razones, a lo mejor comprometieron apoyos específicos para sus estados, etcétera, etcétera, o por conveniencia personal, como ustedes mencionan. Pero por otro lado, pues la autoridad en el poder, como es Morena, el partido
del Trabajo, el Partido Verde, pues ellos son los que están fomentando justamente que siga el ejército así, y ellos son los que han desmantelado el resto de las corporaciones policíacas. Sin embargo, tampoco tienen consecuencias de parte de la sociedad, a pesar de que se han incrementado los niveles de inseguridad y que mucha gente cuestiona que todavía con no. Abrazos pues no se combate la inseguridad. Todavía no, pero hay que preguntarle al PRI si le cobraron o no le cobraron la factura. Pues, que le tenían tardó muchos muy años, guardado. ¿no? Le tocó más rápido al PAN. Dicen que no hay mal que dure 100 años y nadie que los aguante. Pues así seguimos con Abrazos entonces. Pues eso es lo que ¿O vamos a será seguir que el con ejército Abrazos. lo quieren para seguir dando abrazos o si va a tener operación de inteligencia? Dirían los senadores, hay que seguir con los abrazos, porque los abrazos que les dieron han de haber sido muy cálidos. Muy cariñosos. Muy cálidos. Ya son como decembrinos. Ya ve el rostro de Ricardo Monreal. Pues hasta bailó, ¿no? Dicen ahí. Hasta el bailó. zacatecano ahí. No lo La pierdan, marcha Zacatecas, no le ahí pierdan de se- vista. Sí. Es el gran ganón en esto. Milton, ¿tus conclusiones? Pues hay varias, en las redes sociales hay mucho debate, pero hay el Centro Pro de Derechos Humanos, que es uno de los centro jesuita, de los más serios en el tema empezó hoy con una campaña de decir, y sacan los mensajes de los grupos de crimen organizado en la noche de Iguala, los Guerreros Unidos, y sacan un mensaje: hoy les voy a hacer una comida a mis compas militares, porque ya somos compas. Y pone, este es un mensaje, eso es una conversación del grupo que develó el grupo interdisciplinario de expertos de Guerreros Unidos, diciendo la amistad que hay con el crimen organizado y el ejército. Con el mensaje, el ejército no es incorruptible. Entonces, estamos ante esa situación en que no van a aumentar el riesgo de violaciones a derechos humanos y no va a haber una incentivación a las policías municipales, aunque digan que va a haber fondo y todo. Eso lo hubieran Ojalá sacado. que sí, ¿no? Sí. Porque viene el presupuesto. Ojalá que Vamos sí. a saber muy pronto. Vamos a saber muy pronto. Así. Pero aunque haya el gasto, eso no va a generar. No hay una política nacional de incentivar a los órganos policiales. ¿Qué va a seguir? Va a seguir el Estado militar, un Estado cívico-militar bajo cariz democrático, y el siguiente presidente va a tener que cargar. La tropa va a cargar con él. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver muy pronto. Hay muchos comentarios. Voy a rescatar el de Sergio Toscano. Dice, con todo respeto a la mesa, le digo, dice, no hay que llorar, hay que saber perder. Lo mismo pierde el PAN que el PRD. Allá que andan muy poéticos y cancioneros. Francisco, tus conclusiones. Fíjate que lo que pasa que en redes lo que hay es una esquizofrenia, no hay tanto debate de ideas, hay Es correcto. ataques, descalificaciones sí. de unos contra otros, etcétera. Y pero así que digas tú, wow, qué debatazo, pues no. Es saber quién se insulta más, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos y con eso tenemos que navegar hoy por hoy. Pero muchas veces somos de una memoria muy corta, demasiado corta. Que no nos enreden. Lo de la oposición que ayer en la noche dieron las de estas. Porque la discusión no era, ¿no? Cuando ellos votaron en contra, la discusión no era el apoyo a las policías civiles. El punto central era oponerse a que la Guardia Nacional dependiera de la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, evitar la militarización por sí. Esa era la discusión. Pero, ¿qué es lo que pasa? El presidente les dijo, bueno, perfecto, entonces voy a hacer una consulta. Una consulta, pero no se va a llamar consulta porque la Constitución me lo prohíbe. Pero vamos un sondeo al pueblo. El presidente sabe perfectamente bien que en los sondeos que se hacen, en las encuestas que se hacen sobre quién es quién en la percepción ciudadana, la percepción ciudadana sigue avalando, ¿no?, al ejército, a la marina principalmente. Es decir, tienen todavía esa aceptación de los ciudadanos, según las encuestas de Palacio Nacional. Yo no las pongo en duda. Pero, ¿qué es lo que pasa? El espíritu del general Álvaro Obregón, la verdad, ayer arropó a esa oposición que férreamente se opuso, hicieron pachanga ese día, etcétera. Y bueno,
quedaron a un voto, hay que recordarlo. Sí. Es decir, faltó entonces, cuando quedaron a un voto, ¿qué dijo Palacio Nacional? No, hombre. Segunda vuelta. En segunda vuelta, en 3 patadas los arreglamos. Y así fue. Por ejemplo, en el caso del senador por Sinaloa, Mario Zamora. Bueno, él había dicho que había votado acorde al sentido de lo que los sinaloenses queríamos. Bueno, Ya cambiamos. Bueno, pues yo no sé a qué horas ¿En qué otra hora vez hizo cambiamos? esa consulta fast track el senador Mario Zamora para ayer, después de tanto salivero que traía de votar en contra, ¿no? Finalmente votó. Claro, si tú lo entrevistas y le preguntas, puta, pues le vas a tener que dar una maruchan para que se calle y guarde todos los argumentos de decir por qué votaron ahora a favor y por qué lograron un triunfo. Pamplinas. Aquí el verdadero ganón se llama presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que si esta fuera la República de los Chicharrones, ahí nada más los chicharrones que truenan son los del presidente de México. ¿Cuándo? Les guste o no les guste. ¿Mande? ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo no? Sí, ¿Cuándo siempre, no? siempre. ¿Y cuando hasta otro presidente también? Exactamente, y el que venga y el que siga, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Por qué? Porque se está extendiendo esto hasta el 2028. Si Dios nos da vida y tarjeta de circulación, como decía mi mamá Amelia, vamos a llegar al 2028 y se va a sacar otro adendum para que siga. ¿Por qué? Porque esto va de mal en peor en cuanto al combate de la delincuencia organizada, que cada vez se organiza más, y ahí está la fría estadística de ¿quién? Del propio gobierno federal. Por eso anda Augusto, Adán Augusto. 30 segundos, Javier, ¿nos vamos? Bueno, este asunto ya concluyó. Hay que esperar lo que viene. Vienen 2 procesos electorales en 2 estados importantes, pero lo que se está viendo es que más o menos se puede anticipar qué va a suceder en ellos. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. 30 segundos, Milton, ¿nos vamos? Bueno, uno lo ganaría de calle Morena y el otro muy cerrado, que sería Coahuila. Así es. Vamos a ver qué pasa. Muchas gracias. Muchas gracias, Milton. 30 segundos, Francisco, ¿nos vamos? Pues ahí está. Todo cambió Todo cambió. para que todo continúe igual. Y así es el sistema político mexicano aún, y por lo pronto hoy, esta mañanera, el presidente López Obrador andaba, y tenía toda la razón, de un excelente talante. Es decir, y ya le agradeció la vocación democrática a los senadores, que bueno, por fin se les abrió el cerebro y la inteligencia y votaron a favor de la iniciativa que él quería. Entonces, así es la política. Y, como dices tú, Luis Alberto, cosas peores veremos. No, yo creo que andas muy negativo, Francisco. Es la democracia pura, es el entendimiento, son los acuerdos, el cabildeo, se envolvieron en la bandera por el bien de todos los mexicanos. Lo que pasa es que eres muy mal pensado. Yo creo que sí, fíjate, acepto la crítica. Gracias, Francisco. Soy que un conservador, como dicen. Eres parte de los... Neoliberal. Neoliberal. Ah, gobierno. Fifi. Gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Buenos días. A nombre de todo este equipo, lo vamos a dejar en Qué Vibra, el show del Mariconcho. Por cierto, hoy desde Guamúchil. En Guamúchil están nuestros compañeros de Qué Vibra, el show del Mariconcho, en transmisiones especiales, justamente en este sentido. Estarán pendientes de la Copa Gobernador y ahorita se encuentran en Macasa. Compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Aquí estamos ya preparados aquí en Guamúchil, en Macasa. Efectivamente, estamos el día de hoy por acá aparte de estar aquí en Macasa, el día de hoy vamos a estar en la Copa Gobernador Carril Beltrán. Así es, disfrutando y Ándale. pasándola bien. Muy bien, que están todos los equipos Luis, sinaloenses. acá estoy ya, Luis. Madrugaste ahora sí. Qué ¿Cómo bueno. me trajeron? Ahora sí llegaste temprano. Ahora sí, Ya, no es Sí. para le tanto, no es combino. para tanto. Ya vi que madrugaron desde las 6 de la mañana de Culiacán a Guamúchil. Casi. Espero que les hayan dado a desayunar ya en el camino. Sí, hombre. Pues sí, un ya. Unos burritos de la caseta, cuando menos ahí de... No, mi Luis, no, puro borreguito. Mira qué consentidos. En la escondida fueron. No, aquí en corto, sí, claro que sí. Muy bien, pues ahí estaremos pendientes. Saludos a toda la audiencia de Guamúchil y atentos a Macasa, que hay promociones, ¿verdad? Demasiadas. Y muchas bien. ofertas también. Gracias, Carely, Nedel, Mariconcho, muchas gracias. Gracias, Gracias a Luis. ti, Luis. Que vibra el show del Mariconcho hoy en Guamúchil y hoy inicia la Copa Gobernador para que esté muy atento de Vibra Medios. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.